¿Recuerdas el sonido del papel de China arrugándose mientras buscabas tu regalo en el fondo del zapato? Había algo mágico en las mañanas de Navidad mexicanas, cuando los regalos más pequeños eran los que más ilusión despertaban. No necesitábamos juguetes caros ni electrónicos importados. Bastaba con un trompo de madera, una bolsita de colación o un mazapán para sentir que el niño Dios sí se había acordado de nosotros. Hoy vas a recordar 28 pequeños tesoros que hacían especial la Navidad en México. Esos que ya casi no existen, pero que siguen guardados en nuestra memoria. Quédate hasta el final, porque hay uno que te va a transportar directo a tu infancia. Chocolates. Estos chocolates eran el lujo accesible de la Navidad mexicana. Venían envueltos uno por uno en papel dorado brillante, que hacía un ruidito especial al desenvolverlos. El piñón rosa mexicano mezclado con chocolate de leche creaba un sabor que no existía en ninguna otra parte del mundo. Los Turín llegaron a México en 1928, cuando don Amadeo Turín abrió su primera dulcería en la Ciudad de México. Para los años 60 y 70, regalar una cajita de estos chocolates era sinónimo de distinción y buen gusto. Las mamás los guardaban en el ropero para que no se derritieran, y los sacaban solo en ocasiones especiales. En Navidad aparecían como por arte de magia en los zapatos dejados junto al nacimiento. Los niños desenvolvían cada chocolate con cuidado infinito, tratando de no romper el papel dorado para después alisarlo y guardarlo como tesoro. Hoy los Turín siguen existiendo, pero ya no tienen ese sabor a domingo especial, ni esa magia de regalo esperado todo el año. Bolsitas de colación. La colación navideña era tradición pura en cada hogar mexicano. Cacahuates garapiñados, tejocotes confitados, pasitas y piñones se mezclaban en bolsitas de celofán amarradas con listón rojo o verde. Era el regalo que nunca faltaba en las posadas, en los aguinaldos y, por supuesto, en la mañana de Navidad. El origen de la colación se remonta a la época colonial, cuando los conventos preparaban estos dulces para las festividades religiosas. Cada ingrediente tenía su significado. Los cacahuates representaban la humildad, los tejocotes la dulzura del corazón, las pasas la abundancia. En los mercados de diciembre, el olor a piloncillo quemado y canela anunciaba los puestos donde preparaban la colación fresca. Las abuelas pasaban tardes enteras preparando las bolsitas, midiendo exactamente cuánto de cada ingrediente poner. Era común escuchar el grito de «¡Ya llegó la colación!» cuando alguien traía las bolsas del mercado de la Merced o del mercado de Medellín. Comer colación mientras se rompía la piñata o se cantaban los villancicos era parte esencial de la Navidad mexicana. Muñequitos Distroller. Antes de convertirse en el imperio que son hoy, los Distroller, originales de los 80, eran pequeños muñecos de vinil que cabían en la palma de la mano. Amparo Serrano los creó en 1988 y rápidamente se volvieron el regalo perfecto para los zapatos navideños. Virgencita Please, El Chamuco y Tesoro fueron los primeros personajes que conquistaron a los niños mexicanos. Costaban entre 5 y 10 pesos de aquella época, lo que los hacía accesibles para casi cualquier bolsillo. Venían en bolsitas de plástico transparente, con una tarjetita que contaba su historia. Los niños los coleccionaban, los intercambiaban en el recreo y hasta les inventaban aventuras. Lo especial de estos muñequitos era su mexicanidad sin complejos. Hablaban como nosotros, tenían nuestros problemas y nuestro humor. Encontrar uno en tu zapato el 25 de diciembre era como recibir un nuevo amigo en miniatura. Canicas de vidrio. Las canicas eran el tesoro de cualquier niño mexicano en los 70s y 80s. Las agüitas, transparentes con remolinos de colores, los tiritos de barro, las lecheras blancas como perlas. Cada una tenía su valor en el patio de la escuela, su propia jerarquía en el mundo infantil. Venían en bolsitas de manta cosidas a mano que se vendían en las papelerías o en los puestos de los mercados. El sonido de las canicas chocando dentro de la bolsa era música para los oídos infantiles. En Navidad,
Recibir una bolsa nueva significaba poder estrenar en los torneos del recreo después de vacaciones. Los niños las guardaban en frascos de Nescafé, las pulían con la camisa del uniforme, las presumían como si fueran diamantes. Jugar hoyitos o círculo en la tierra del patio era más que un juego, era un ritual de destreza y suerte. Perder tu canica favorita dolía más que un raspón en la rodilla. Trompos de madera. El trompo tradicional mexicano era una obra de arte torneada a mano. Los del mercado de Sonora eran famosos por su punta de clavo que dejaba marcas en el piso de cemento. Venían sin pintar o con franjas de colores que se mezclaban hipnóticamente al girar. Aprender a enrollar el cordel era todo un arte que los papás enseñaban con paciencia infinita. El chasquido del trompo al salir disparado de la mano, el zumbido mientras bailaba, eran sonidos navideños tan importantes como los villancicos. Los buenos trompos duraban girando minutos enteros, y los niños competían para ver quién lo mantenía bailando más tiempo. En los barrios se organizaban torneos improvisados donde el premio era el trompo del perdedor. Los más hábiles podían hacer que el trompo bailara en la palma de la mano, o lo levantaban con el cordel mientras seguía girando. Recibir un trompo nuevo en Navidad era recibir horas de diversión garantizada. Chicles Motita. Los chicles Motita venían en su característica cajita de cartón amarillo con letras rojas. Cada cajita traía 5 chicles blancos espolvoreados, con azúcar que dejaban los dedos pegajosos. Costaban 20 centavos en los 70s, lo que los convertía en el regalo perfecto para llenar los zapatos. La dulcería La Giralda los fabricaba desde 1945 en su fábrica de la colonia Santa María La Ribera. El olor dulzón que salía al abrir la cajita era inconfundible, una mezcla de vainilla y nostalgia. Los niños estiraban el chicle para hacer bombas que inevitablemente explotaban en la cara. En los cines Variedades y en el Teresa, las vendedoras gritaban «¡Lleve sus motitas!» entre función y función. Masticar un motita mientras veías las caricaturas de la tarde era parte del ritual navideño. Aunque desaparecieron en los 90s, su recuerdo sigue endulzando la memoria de toda una generación. Mazapanes de la Rosa. El mazapán de la Rosa era y sigue siendo un clásico mexicano desde 1942. Pero en aquella época, desenvolverlo sin que se rompiera era casi un milagro navideño. El papel celofán rojo con el óvalo blanco era tan reconocible como cualquier logotipo moderno. El cacahuate molido con azúcar creaba esa textura polvosa que se deshacía en la boca. Costaban 5 centavos en los 60s, 10 en los 70s, pero su valor real era incalculable. Los niños desarrollaban técnicas especiales para abrirlos. Algunos los congelaban para que no se desmoronaran. En las piñatas siempre caían varios, y los niños se peleaban por agarrarlos antes de que alguien los pisara. Las mamás los compraban por cajas en la Merced, para tenerlos listos para cualquier ocasión. Encontrar uno intacto en tu zapato navideño era señal de que sería un buen año. Paletas Payaso. Las paletas Payaso originales traían chocolate de tablilla y barra, no el chocolate moderno. Ese sabor intenso a canela y cacao mexicano las hacía únicas en el mundo. La carita del payaso impresa en el malvavisco era tan icónica que todos los niños la reconocían desde lejos. Ricolino las lanzó en 1973 y rápidamente se convirtieron en favoritas. Se vendían en las tienditas de la esquina, en los carritos de dulces afuera de las escuelas. En invierno, el chocolate se ponía duro y crujiente. En verano se derretía dejando los dedos pegajosos. Las mamás las escondían en el congelador para las visitas especiales. Los niños las cambiaban por estampas, por canicas, por cualquier tesoro infantil. Recibir una paleta payaso en Navidad era como recibir un pedazo de felicidad en palito. Libretitas Davo. Las libretas Davo eran más que simples cuadernos. Eran el inicio de 1000 historias. Venían con pastas de cartón duro decoradas con santos, vírgenes o paisajes mexicanos. Las hojas rayadas olían a papel nuevo y promesas de cosas por escribir.
La papelería Davo era una institución en cada colonia, el lugar donde se compraban los útiles escolares y los regalitos de Pones en toda nación, ocasión. Por 50 centavos en los 80s, tenías una libreta que duraba todo el ciclo escolar. Los niños las usaban para todo: diarios secretos, colección de estampas, dibujos de Dragon Ball Z. En Navidad, recibir una libreta nueva significaba empezar el año con páginas limpias. Algunos niños hasta les ponían forro de plástico para que duraran más bonitas. Escribir tu nombre en la primera página con tu mejor letra era un ritual sagrado. Yoyos de Coca-Cola. Los yoyos promocionales de Coca-Cola de los 70s eran objetos de deseo puro. Hechos de madera pintada de rojo con el logo blanco, eran más que juguetes, eran símbolos de estatus. Conseguir uno significaba que tu familia tomaba Coca-Cola, lo cual era casi un lujo. Russell Company los fabricaba bajo licencia y llegaban a México en los camiones repartidores. Se podían conseguir juntando corcholatas o comprándolos directamente en las tienditas. El cordel blanco venía perfectamente enrollado, listo para hacer todos los trucos del manual. Los niños practicaban el columpio, el perrito y la vuelta al mundo, hasta que les dolían los dedos. En los patios de las vecindades se organizaban competencias improvisadas. Tener un yoyo de Coca-Cola en tu zapato navideño te convertía en el rey del recreo. Matracas de madera. Las matracas pintadas a mano eran música navideña mexicana en su forma más pura. Los artesanos de Michoacán y Estado de México las hacían con madera de pino y las decoraban con flores y grecas. El sonido seco y alegre acompañaba las posadas, los villancicos y las mañanas de Navidad. En los mercados de diciembre se vendían por montones, colgadas en los puestos como racimos de colores. Costaban entre 2 y 5 pesos, dependiendo del tamaño y lo elaborado del diseño. Los niños las hacían sonar hasta que los adultos pedían piedad. Cada familia tenía su colección de matracas guardadas de años anteriores. Se sacaban en diciembre junto con las luces y las esferas del árbol. El ritual de probar si todavía sonaban era parte de la preparación navideña. Silbatos. Los silbatitos con forma de pajaritos eran artesanía pura de los mercados mexicanos. Venían de Metepec, de Tonalá, de Tlaquepaque, cada uno con el sello de su región. Soplabas y salía un sonido agudo que imitaba el canto de las aves. Los artesanos los moldeaban a mano y los cocían en hornos de leña. Algunos tenían forma de gallos, otros de palomas. Los más elaborados eran pájaros fantásticos con plumas pintadas. Costaban 50 centavos o 1 peso, pero su valor cultural era incalculable. Los niños los coleccionaban, los colgaban en el árbol de Navidad, los llevaban a todas partes. El sonido del silbato de barro se mezclaba con los cohetes y las campanas en las noches de diciembre. Romper uno por accidente era tragedia familiar que se recordaba por años. Pirinolas. La pirinola mexicana era geometría y azar convertidos en diversión. Pon 1, pon 2, toma 1, toma 2, toma todo. Todos ponen. 6 caras, 6 destinos. Las de madera se vendían en cualquier mercado, pintadas con colores brillantes. El juego reunía a toda la familia alrededor de la mesa. Se apostaban cacahuates, frijoles, centavos, dulces, lo que hubiera a la mano. La emoción de ver girar la pirinola era comparable a cualquier juego de casino moderno. Los carpinteros locales las hacían por docenas en diciembre. Cada familia tenía su pirinola especial, la que siempre sacaban en las reuniones. Encontrar una nueva en tu regalo de Navidad significaba estrenar suerte para el año nuevo. Carritos camioncito. Los carritos camioncito de lámina troquelada eran la ingeniería mexicana en miniatura. Hechos en fábricas de Iztapalapa y Naucalpan, reproducían los camiones de redilas que circulaban por todo el país. La lámina pintada de colores brillantes, las llantas de plástico duro, todo hecho para durar generaciones. Los vendían en las jugueterías El Globo, en Liverpool, pero también en los tianguis. Costaban desde 3 hasta 20 pesos dependiendo del tamaño y el detalle.
Los niños los cargaban de tierra, piedras, soldaditos, creando mundos enteros en el patio. Algunos modelos traían volquete que funcionaba de verdad. Otros tenían calcomanías de empresas mexicanas como Pemex o Bimbo. Heredar el camioncito del hermano mayor era recibir un tesoro familiar. Luchadores de plástico. Los muñecos del Santo, Blue Demon, Mil Máscaras y el Huracán Ramírez eran héroes en miniatura. Kelson Toys los fabricaba en plástico duro que aguantaba todas las batallas imaginarias. Medían unos 10 centímetros, perfectos para caber en cualquier bolsillo o zapato navideño. Cada luchador venía con su máscara característica perfectamente moldeada. Los niños recreaban las luchas que veían los sábados en Canal 2 con Lucha Libre desde la Arena México. Las llaves, los vuelos, las caídas espectaculares. Todo se reproducía en el piso de la sala. En los mercados vendían rings de cartón para completar la experiencia. Los niños intercambiaban luchadores repetidos como si fueran cromos valiosos. Tener la colección completa era el sueño de cualquier chamaco de los 70s y 80s. Serpientes de papel. Las serpentinas que se desenrollaban al soplarlas eran pura magia barata. Venían enrolladas en espiral y al soplar por un extremo se estiraban como serpientes de colores. El papel de China crujía y brillaba mientras se extendía más de 1 metro. Se vendían por paquetes de 10 o 12 en las papelerías y mercados. Los colores metálicos, dorado y plateado, eran los más codiciados para Navidad. Duraban lo que duraba el aire en tus pulmones, pero la diversión era infinita. En las posadas, los niños las soplaban al ritmo de los villancicos. El piso terminaba cubierto de serpentinas arrugadas que las mamás barrían rezongando. Pero nadie podía resistirse a soplar una más cuando aparecían en el regalo navideño. Tablitas mágicas. Las tablitas mágicas eran tecnología punta para los niños de antes. Una superficie de cera negra cubierta por una hoja de acetato transparente, donde podías dibujar con un palito. Al levantar la hoja, el dibujo desaparecía como por arte de magia. Magic Slate se llamaban las importadas, pero había versiones mexicanas más baratas. Los niños pasaban horas dibujando, borrando, volviendo a dibujar. Era el iPad de los 70s, pero sin necesidad de batería ni wifi. Las mamás las compraban para los viajes largos en camión. Los maestros las prohibían en clase porque distraían demasiado. Recibir una en Navidad era tener entretenimiento portátil garantizado. Reiletes de celofán. Los reiletes multicolores eran poesía en movimiento. El celofán transparente de colores brillantes giraba con el viento creando un arco iris hipnótico. El palito de madera, el alfiler que servía de eje, la ingeniería simple pero perfecta. En los parques y jardines, los vendedores ambulantes los clavaban en naranjas para exhibirlos. ¡Reiletes! ¡Reiletes bonitos!, gritaban mientras caminaban entre las familias. Costaban 50 centavos, pero la alegría que daban no tenía precio. Los niños corrían con ellos en alto para hacerlos girar más rápido. Se organizaban carreras para ver cuál giraba más tiempo. Un reilete en tu zapato navideño era como recibir un pedazo de viento capturado. Soldaditos de plástico. Los soldaditos verdes de mi alegría eran ejércitos completos en miniatura. Venían en bolsas de celofán con 50 o 100 piezas, cada una en posición diferente. Había fusileros, granaderos, oficiales con binoculares, todos listos para la batalla. La fábrica Mi Alegría en Coyoacán los producía por millones desde los años 50. El plástico verde oliva era tan característico que cualquier mexicano lo reconoce al instante. Los niños montaban batallas épicas en los jardines, usando tierra y piedras como trincheras. Algunos venían con tanques, jeeps y cañones a escala. Las guerras duraban tardes enteras hasta que las mamás llamaban a cenar. Perder un soldadito favorito en el pasto era tragedia de proporciones bélicas. Obleas con cajeta. Las obleas con cajeta de Celaya eran arquitectura comestible.
2 discos delgadísimos de harina que crujían al morderlos, con cajeta espesa en medio. Venían envueltas individualmente en papel encerado que había que desenvolver con cuidado. Las monjas del convento de San Francisco en Celaya inventaron la receta en el siglo XVIII. Para los años 70 y 80, las obleas eran el dulce fino de las fiestas. Se vendían en las dulcerías tradicionales y en los puestos de los mercados. Comerlas sin que se rompieran era todo un arte. La cajeta se escurría por los lados y mordías muy fuerte. Encontrar una en tu zapato era como recibir un pedazo de historia conventual. Paletas de tamarindo Vero. Las paletas Vero cuadradas originales tenían un sabor que marcó generaciones. El tamarindo con chile en polvo creaba esa combinación agridulce perfectamente mexicana. La envoltura transparente dejaba ver el color café rojizo que prometía sabor intenso. Dulces Vero las lanzó en Guadalajara en 1952. Para los 70s ya eran parte esencial de la dulcería nacional. Se vendían en las cooperativas escolares, en las tienditas, en todos lados. Los niños las chupaban hasta que la lengua quedaba roja y adolorida. Algunos las molían para hacer agua de tamarindo casera. Una paleta Vero en Navidad era recibir el sabor de México en forma de dulce. Pulparindos. El pulparindo original venía en su envoltura de papel amarillo con letras rojas. La barra de pulpa de tamarindo con chile era adicción pura para el paladar mexicano. De la Rosa los fabricaba desde 1969 con la misma receta. La textura chiclosa, el sabor ácido, el picante que llegaba después. Todo era perfecto. Los niños desarrollaban técnicas para comerlos. Algunos de un bocado, otros en pedacitos. El papel se pegaba a la barra y había que despegarlo con los dientes. En las dulcerías los vendían por cajas de 24 piezas. Las mamás los escondían porque los niños se los acababan en un día. Encontrar uno en el zapato navideño era garantía de empezar el día con el sabor exacto de la infancia. Chicles Adams. Los chicles Adams eran la sofisticación en forma de goma de mascar. Clorets verdes para el aliento, Clarks con su sabor a canela que picaba, Búbalú con centro líquido. Cada uno tenía su momento, su público, su ritual de consumo. La compañía Adams llegó a México en 1939. Para los 80s, sus chicles estaban en cada tiendita del país. Los niños juntaban las envolturas para hacer cadenas o adornar sus cuadernos. El sonido del papel aluminio al desenvolverlos era música navideña. El primer mordisco cuando explotaba el centro líquido del Búbalú era éxtasis puro. Un paquete de Adams en tu regalo significaba tener moneda de cambio en el recreo. Chocolates. Carlos V. El Carlos V era el chocolate del pueblo, el que todos podían comprar. La envoltura roja con el retrato del emperador era inconfundible. Chocolate con leche Nestlé. La receta no ha cambiado desde 1971. Se derretía en el bolsillo del pantalón, se pegaba en los dedos, manchaba el uniforme. Pero su sabor compensaba cualquier desastre. Las mamás los compraban de a 3 para que alcanzara uno para cada hijo. En las cooperativas escolares era el best-seller absoluto. Los niños los cambiaban por tareas hechas o por jugar con el balón. Un Carlos V, en la mañana de Navidad, era empezar el día con el pie derecho. Dulces de leche. Los jamoncillos de leche. Coronado eran terciopelo comestible. Las glorias con nuez, las marquetas de leche quemada, cada dulce era una obra de arte. Venían envueltos en papel celofán de colores que crujía al desenvolverlos. La dulcería Coronado en Toluca los hacía desde 1940. Cada pieza se preparaba a mano siguiendo recetas familiares. El sabor a leche con azúcar caramelizada era imposible de imitar. Se deshacían en la boca dejando un sabor que duraba horas. Los niños los guardaban para comerlos despacito, haciéndolos durar. Recibir un jamoncillo en Navidad era recibir un pedazo de la tradición dulcera mexicana. Palanquetas de cacahuate. Las palanquetas del mercado eran energía pura en forma de dulce. Cacahuates tostados pegados con piloncillo derretido.
crujientes y pegajosos al mismo tiempo. Venían envueltas en papel de estraza que se pegaba al caramelo. Las señoras del mercado las hacían en casa y las vendían en los puestos. El olor a piloncillo quemado y cacahuate tostado llenaba los pasillos. Costaban 50 centavos las chicas, 1 peso las grandes. Morderlas requería valentía dental. Algunos las chupaban hasta que se ablandaban, otros las rompían a mordidas. Una palanqueta en tu zapato significaba tener energía para jugar toda la mañana. Alegrías de amaranto. Las alegrías eran el dulce prehispánico que sobrevivió a la conquista. Amaranto inflado pegado con miel de piloncillo, pepitas, pasas, nueces. Cada bocado era historia de México en forma comestible. En Xochimilco y Tulyehualco las hacían siguiendo recetas centenarias. Los vendedores las llevaban en canastos gritando: ¡Alegrías! ¡Lleve sus alegrías! El nombre no era casualidad. Comerlas producía felicidad instantánea. Las había de todos tamaños, desde medallones hasta barras gigantes. Se desmoronaban al morderlas dejando un reguero de amaranto por todos lados. Pero a nadie le importaba el desastre cuando el sabor era tan bueno. Cocadas tricolor. ¿Recuerdas que te dije que uno te iba a transportar a tu infancia? Se trata de las cocadas de 3 colores que eran bandera mexicana en forma de dulce. Rosa mexicano, blanco nieve, café canela, cada color con su sabor distintivo. El coco rallado con azúcar creaba una textura única que se derretía lentamente. En los mercados las vendían en charolas de lámina cubiertas con papel celofán. Las señoras las hacían en hornos de piedra siguiendo recetas familiares. Elegir el color era la decisión más difícil del día. Algunas traían pasas o nueces, otras eran puro coco. Se pegaban en los dientes pero nadie se quejaba. 3 cocadas en tu zapato, 1 de cada color. Era el regalo perfecto. Los pequeños regalos que llenaban nuestros zapatos navideños no necesitaban pilas ni instructivos. Su magia estaba en la sencillez, en el sabor, en el amor con que fueron elegidos. Cada dulce, cada juguete, cada pequeño tesoro contaba una historia de México, de familia, de tradición. ¿Qué pequeño regalo de aquellas Navidades guardas en tu memoria? Comparte este video con alguien que haya vivido estas Navidades mágicas. Dale like si recordaste el sabor de alguno de estos dulces y suscríbete para seguir viajando juntos por el México que vive en nuestra memoria.